A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Saludos de nuevo desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 3 de marzo. Un lunes en que en general podemos hablar de una jornada bastante positiva. Mirando hoy nuestro panel de resultados, vemos muchas más luces verdes que rojas, porque han sido muchas más las victorias, incluso algún empate a domicilio, que derrotas. Pero entre ellas ha habido una que duele bastante. Como repasaremos a continuación, el fútbol, la primera territorial, no está viviendo su mejor momento de la temporada. Comenzamos. Bien, pues precisamente, como es habitual, comenzamos hablando de fútbol y del partido que se jugaba en la tarde del sábado, adelantado a la jornada del domingo, en el Municipal de Las Colonias, y que acababa con la segunda derrota consecutiva en casa del equipo local, además una abultada derrota ante un equipo, el Cabeza de Torres, que sinceramente fue mejor a lo largo de los 90 minutos y finalmente acabó imponiéndose con total claridad. El marcador fue de nuestro Abarán 1, Cabeza de Torres 4, un partido extraño, atípico, en el que el equipo visitante comenzó dominando el partido. Ya se preveía, lo comentábamos el pasado viernes con José Joaquín Marín, con el entrenador del conjunto de Las Colonias, que era un equipo joven que trataba bien el balón, posiblemente de lo mejorcito que hay en este grupo único de primera territorial. Un equipo además que aprovechó las debilidades del equipo local, que posiblemente está pasando su peor momento de la temporada, y que ya comenzó adelantándose en el marcador en el minuto 25 al aprovechar su delantero Ángel, el dorsal número 7, de lo mejorcito del equipo de Cabeza de Torres, con un auténtico voleón desde la frontal del área, prácticamente desde el ángulo derecho del área baranera, es decir, en posición de extremo izquierdo del jugador atacante, un auténtico golazo con que abría el marcador. Lo que podíamos considerar por entonces un resultado justo, porque el Cabeza de Torres estaba siendo mejor que un Abarán que no había llegado todavía a la portería rival. No obstante, en el minuto 31, Nico aprovechó la primera ocasión clara del equipo abaranero para poner de nuevo las tablas en el marcador, y esto hacía presagiar, o podía hacernos pensar a los pocos aficionados que estábamos en el Municipal de Las Colonias, que el partido iba a cambiar de sentido, que iba a cambiar de dominador, y que podía hacer renacer a un Abarán que, la verdad, lleva mucho tiempo sin ganar, sobre todo en casa. Pero nada más lejos de la realidad, y justo al borde del descanso, concretamente en el minuto 45, el señor colegiado señala el punto de penalti en una jugada que sinceramente no vi con claridad, pero que los compañeros que tenía en la zona de graderío, en la mayor parte de los casos, confirmaban que había sido penalti claro, que fue un intento de despeje de un defensor del Abarán. El delantero se adelantó a la jugada y el defensor le pega prácticamente en el pecho, un derribo claro. El colegiado señala el punto de penalti y Alex Cano consigue el 1-2. Un gol de los que se suelen denominar psicológicos, porque a raíz de ahí señalaba el final de la primera parte, el equipo de Cabeza de Torres se iba con ventaja en el marcador, y en la segunda mitad, pues de nuevo lograba el 1-3 en el minuto 66 por mediación de Alex Flota, al aprovechar un error de Pedro Flota, al aprovechar un error defensivo, un jugador que había salido desde el banquillo en esa segunda parte, y solo 6 minutos más tarde, en el 72, Ángel, el hombre que había hecho el primer tanto, aprovechaba en el primer palo, buscando la escuadra para hacer su segundo tanto en la cuenta particular del atacante visitante y el cuarto de su equipo. Una auténtica goleada que quedó ahí y que quizá incluso pudo haber sido por algún gol más, pero que a fin de cuentas nada tiene que ver ya en cuanto
a lo que era el partido en sí, que estaba perdido desde hace muchísimos minutos, y tampoco respecto al golaveraje, porque si bien es cierto que el Abarán había ganado en el partido de ida por 0-1, incluso también esta situación se perdía ante el Cabezo de Torres, que le adelanta en la tabla clasificatoria. Un partido en el que además hubo cantidad de cartulinas amarillas al equipo abaranero, al menos 5 que tenga anotadas si es que no se nos escapó ninguna, y una roja a Rocas en el minuto 85, una cartulina roja directa, totalmente merecida, en una entrada fuera de contexto. Bueno, pues lógicamente era un jugador que llevaba pocos minutos en el terreno de juego y no sabemos qué le pasó por la cabeza en ese momento. Lo cierto es que una entrada que pudo hacer daño al rival e, insisto, no venía para nada a cuento. Por tanto, alguna baja más para el próximo domingo para el Abarán, que visita Pozo Estrecho para enfrentarse al Juvenia. Y bueno, pues un equipo que necesita reaccionar cuanto antes. Un equipo que, para terminar con los datos del partido, antes de hacer un balance general, recordemos que jugó con este 11 titular: David en portería, con Ballester y Juan en los laterales, Pepe e Iván en el eje de la zaga. Posteriormente hubo una serie de cambios por parte del entrenador, intentando que tanto el propio Ballester como Juan ocuparan la plaza de central. Hubo cambios constantes en los puestos de la defensa para intentar buscar la mejor combinación, pero realmente no era el día del equipo azulón. Por delante se situaban Dani y Robertico, que prácticamente estuvieron perdidos a lo largo de toda la tarde, siempre superados por el rival. Darío en banda derecha, Puertas en la izquierda y Juanma y Nico como hombres más adelantados. Un esquema en el que había falta de hombres importantes en el equipo abaranero, que se dejó notar, sobre todo hombres con un peso específico en el juego aéreo, en el corte de balón. Cuestiones que a veces no son demasiado valoradas, pero que después, a lo largo de un partido, y sobre todo cuando el rival juega bien al fútbol, pues se dejan sentir sobremanera. En el descanso se producía un cambio. Pablo saltaba al terreno de juego en sustitución de Puertas. Posteriormente, en el 67, Carlos Cano sustituía a Darío. El propio Carlos se tenía que retirar lesionado solo 6 minutos más tarde, siendo sustituido por Quiterio, y en ese mismo momento también Roca sustituía a Roberto. En fin, los 4 cambios de los hombres que estaban en el banquillo, si exceptuamos al tocado Gerardo, pero ni con el equipo de la primera mitad ni con los cambios de la segunda, la verdad es que en ningún momento se vio a un Abarán capaz de superar a un Cabezo de Torres, que le superó en líneas generales desde el primero hasta el último minuto. Al final, victoria clara para el cuadro visitante, nuestro Abarán 1, Cabezo de Torres 4. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y antes de pasar a recordar cómo está la clasificación, donde el equipo abaranero ha bajado bastante de posición, pues hay que hacer una pequeña valoración de lo que está siendo la trayectoria del equipo local en los últimos meses. Si dividimos la temporada en 3 partes, podríamos hablar de una primera, los 12 primeros encuentros en los que estuvo en el banquillo Ico, los 10 siguientes en los que ha estado Marín y los 12 que todavía restan en los que suponemos que seguirá el propio Marín, porque aquí no es cuestión de culpar a nadie ni que sea culpa o responsabilidad de una sola persona la situación que está atravesando el equipo en estas últimas jornadas. Lo cierto es que después de esas primeras 12 jornadas el equipo marchaba a tercer clasificado, acababa de ganar al Alberca, con 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas, que en estos últimos 10 partidos solamente se han conseguido 3 triunfos, uno solo en casa, 3 empates y 4 derrotas, y que esto ha hecho alejarse bastante más de las posiciones de cabeza. Que si en las 12 que quedan se pudieran conseguir los mismos 23 puntos que se consiguieron en las primeras del campeonato, pues estaríamos con un equipo que a los 35 puntos actuales tendría que sumarle esos 23, lo que supondría 58 puntos. No sabemos si serían suficientes para estar entre los 3 primeros. Parece complicado porque hay mucha competencia, porque hay muchos aspirantes en principio a esa tercera plaza, que de momento dejan libre los 2 equipos que están marcando un ritmo más alto dentro de la categoría. Lo cierto es que hay una cierta decepción, se nota en la afición, se nota en la afluencia al campo de las colonias,
Y se nota en los propios aficionados que siguen acompañando al equipo, pero que ven cómo desde el pasado 22 de diciembre, desde la última jornada del año 2013, el equipo no gana en casa. A partir de ahí, todos los partidos se pueden contar por decepciones, porque indudablemente fue una decepción empatar ante el Santiago de la Ribera, que es el colista. Fue una decepción empatar en el primer partido de la segunda vuelta ante el Churra, que aun siendo el tercer clasificado, hay que recordar que por entonces estaban prácticamente empatados a punto, que el Abarán lo hubiera podido superar y que además tenía 2 goles de ventaja en el minuto 5 de la segunda parte y un jugador más sobre el terreno de juego. Posteriormente, el partido de hace 15 días se volvió a perder ante el Sojo, sin aprovechar de nuevo las posibilidades del equipo abaranero. Y ayer se caía de nuevo, como ya hemos dicho, 1-4 ante el Cabezo de Torres. Esta racha negativa, que la podríamos comparar un poquito también como la del año pasado, que por esta fecha, recordemos que coincidiendo por el carnaval, el Abarán se veía superado por el Alquerías 1-3 cuando este estaba también en posición de descenso. Es decir, que esto, como decía antes, no es un problema único ni de un jugador, ni de la falta de 2 jugadores por sanción, ni de otro que esté lesionado, ni nada por el estilo. El problema yo creo que es mayor. No obstante, en esta temporada, en lo que nos ocupa, para no irnos demasiado atrás, pues lógicamente, con el cambio de entrenador se marcharon 5 jugadores, estaban en su derecho, está claro que era una situación atípica por cómo se produjo, y bueno, pues ha habido que reconstruir el equipo. Y la verdad es que no está dando resultados. Jugadores que se preveía que podían aportar un índice de mayor calidad, un plus al equipo, de momento podemos decir que están en su particular pretemporada y que prácticamente están pasando desapercibidos. Y luego, como decía antes, ayer había bajas, como puede ser, por ejemplo, la de Iker o la de Christian, de Schuster, que indudablemente en la plantilla actual, por sus características, pues son 2 jugadores que no tienen prácticamente sustituto, por sus características físicas, por el desarrollo de su juego, etcétera, etcétera. En fin, que habría que tratar esto con mucha calma. Yo particularmente, la semana pasada hablaba del vaso medio lleno, medio vacío, no quiero verlo medio vacío al día de hoy, pero tampoco quiero ni hacerme falsas ilusiones, ni creérselas a quien me pueda estar escuchando. Por tanto, lo que sí voy a intentar a partir de ahora será apuntarme a esa teoría que este año parece que la había creado Cholo Simeone, pero que es tan vieja como aquello de poner al defensa central de delantero centro en los minutos finales, y es lo de ir partido a partido. No vamos a estar haciendo cuentas, no vamos a estar recordando que si se suman tantos puntos se puede llegar, vamos a elucubrar matemáticamente y simplemente pensar que el equipo salga de esa situación, que intente volver a tener ese nivel, ese juego, esa alegría que tenía en la primera fase de la competición y que compita, valga la redundancia, cada domingo, cada sábado, cada partido, por intentar ganarlo, por intentar llevarse los 3 puntos en juego. Si lo consigue, habremos ganado muchísimo. Y si no se consigue finalmente el objetivo, pero se consigue esa reacción, también habremos ganado muchísimo. Esperemos que esta reacción llegue pronto porque la afición la necesita. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, vamos con el resto de marcadores en esta jornada 22, que fueron los siguientes: Alberca 3, Molina 1, Lumbreras 1, La Hoya 1, Esparragal 1, Lorca 2, Mazarrón 2, Alquerías 3, Santiago de la Ribera 1, Sangonera La Verde 2, Moratalla 5, Juvenia 4, Beniaján 4, Fuente Álamo 1 y Sojo 1, Churra 2. En la tabla clasificatoria, Lorca Deportivo y Sangonera siguen en cabeza con 47 puntos, tercero, posición de ascenso, Churra con 43. 39 tienen Sojo y Beniaján. Sexto es el Cabezo de Torres con 37, los mismos que Alquerías. Nuestro Abarán desciende hasta la 8ª plaza con 35. También 35 tiene la Alberca. La Hoya 34, Juvenia 33, 29 para el Mazarrón, Fuente Álamo 26, Lumbreras 22 y las últimas posiciones para Esparragal y Moratalla con 18, Molina con 10, cierra la tabla clasificatoria Santiago de la Ribera con 8. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y seguimos con más marcadores, con una jornada la futbolística que en general, pues si exceptuamos ese partido senior, pues nos deparó unos marcadores muy, pero que muy positivos. Así en categoría juvenil, aunque fuera por la mínima, nuestro Abarán 1, Yecla 0, partido importante el que sacó el equipo juvenil abaranero en la mañana del sábado, ante un Yecla que estaba por delante en la tabla clasificatoria. Esto permite al equipo de Abarán subir un poquito más en la tabla clasificatoria y olvidar un poco esos malos resultados de jornadas anteriores. A ver si también van recuperando efectivo y se puede realizar un buen final de competición. Recordemos que estamos hablando de un equipo muy, pero que muy joven. En categoría cadete llegó la única derrota de las bases este fin de semana, algo que era por otra parte previsible ya que se visitaba al tercer clasificado. El marcador fue de Ranero 4, nuestro Abarán 0. En cambio, en categoría infantil, por segunda semana consecutiva, los chavales que dirige David Melo nos daban la inmensa alegría de ganar a domicilio, esta vez en Las Pozas, Ciudad de Yecla 1, nuestro Abarán 2. Y en cuanto a las categorías alevines, aunque hubo empate y victoria, pues casi casi podríamos considerarlo como dos triunfos. En el grupo tercero, Caravaca 3, nuestro Abarana 3, importantísimo este empate cosechado en el campo del Salvador, teniendo en cuenta las condiciones del partido, el horario del mismo, que su rival era segundo clasificado, que al descanso perdía 3-1 y que incluso pudo ganar el partido, indudablemente un gran marcador, como también fue un gran encuentro, sobre todo algún jugador que estuvo excepcional, el que se disputaba en el Municipal de Las Colonias. Nuestro Abarán 8, San José Los Ángeles 1. Un partido que comenzó con una primera parte con dominio de casa, que se puso con 2-0 en el marcador, acortó distancias el equipo visitante y parecía que podía complicar el partido, pero en la segunda mitad fue un auténtico monólogo del equipo de casa, que estuvo muy acertado de cara a la portería rival y consiguió esa clara goleada en una jornada que indudablemente fue tremendamente positiva, rozando el sobresaliente para el fútbol base local. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y si la jornada fue en general positiva para los intereses futbolísticos, no cabe duda que el deporte que tuvo unos mejores marcadores, aparte que estaban prácticamente todos los equipos en liza, fue el balonmano, ya que los 6 representantes de nuestro deporte, tanto los 3 masculinos como los 3 femeninos, consiguieron vencer con el añadido de que todos los partidos se jugaron a domicilio, todos se jugaron fuera de casa, y algunos con bastante presión y algunos con resultados muy significativos de cara a la fase final, de cara a las siguientes jornadas, porque a partir de ahora se va a jugar el todo por el todo. Esta noche tenemos de nuevo con nosotros, a través del teléfono, al responsable de la Asociación Abaranera, a quien es también su portavoz, Pepe Carayol. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, la temporada se va terminando. El pasado sábado teníais un partido complicado en tierras lorquinas. Al final, Heliocroca 34, Asociación Abaranera 36. ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad que de antemano se sabía que era un partido duro, porque es un equipo con mucha fuerza en la mayoría de sus integrantes. Ningún equipo ha logrado vencer con claridad, sobre todo en su campo. Y si a eso se le añade que por parte nuestra los únicos jugadores, digamos, veteranos o con más experiencia éramos Miguel y yo, pues eso era un extra más que había que sobreponernos. Y la verdad que así fue. La gente joven, como nos tiene acostumbrados, dio la cara. Hubo momentos en los que el partido se pudo romper a nuestro favor con rentas de 4 y 5 goles, pero ya te digo, la dureza, no dureza del equipo contrario, sino los jugadores tan rocosos, pues poco a poco te van minando hasta que te entras en su juego y te cuesta. Pero bueno, al final el resultado, que era lo que importaba, que era la victoria, da igual que por 1 o que por 2 goles. La verdad es que fue un partido con muchos goles. Sí, la verdad que sí, hubo momentos buenos de defensa, pero durante prácticamente todo el partido los ataques estuvieron por encima. Pepe, la victoria era importantísima porque indudablemente para seguir aspirando a la segunda plaza había que ganar en Lorca y ahora a esperar esa última jornada y ese Club Balonmano Murcia CB Cartagena, en el que favorito es Cartagena,
pero puede pasar de todo. Así es, nosotros a estas alturas, ya que pensábamos que iba a ser todo mucho más tranquilo, el empate de Murcia en Maristas nos sorprendió, con lo cual el partido de este fin de semana en Lorca era una final anticipada. Y ahora sí, ahora ya, sin menospreciar la bulla, un partido asequible para nosotros y esperar lo que ocurre en Murcia. Sabemos que Murcia va a dar el todo por el todo, porque la segunda plaza pues te da opción al factor cancha, pero también sabemos por parte del entrenador del CAP Cartagena, Pedro Herrera, que fue entrevistado en la COPE Cartagena el viernes, que ellos dicen que su marcha es la de ir partido a partido y ganar todos los partidos que sean necesarios. Bueno, vamos a ver si es así. Pues la verdad es que puede ser un partido interesante. Por cierto, supongo que todos los partidos se jugarán el sábado a la misma hora. Sí, hoy ya hemos recibido el correo que el sábado, tanto Murcia, Cartagena y Abarán Bulle a las 7 de la tarde. ¿A las 7? Sí. Bueno, pues no es mala hora del todo. No, por cierto, cabe... una aclaración, sí. Pepe, de cara al playoff a semifinales, comentábamos que, a diferencia de las temporadas anteriores, se juega, en este caso, centrándonos en los partidos de la Asociación Abaranera, es segundo contra tercero, primer partido en cancha del tercer clasificado, segundo partido en cancha del segundo, y si hay una victoria de cada equipo, hay tercer partido, hay diferencia de goles. ¿Cómo funciona? Pues sí, es al mejor de 3 partidos, con lo cual hay que ganar 2 de 3. El primer partido en casa del mejor clasificado, el segundo en casa del peor y el tercero en casa del primero. Es decir, que si la competición hubiese terminado ya, el primer partido sería en Murcia, el segundo en Abarán y el tercero otra vez en Murcia. Sí hay que resaltar que el segundo y el tercer partido sí. Son en el mismo fin de semana. Sábado y domingo. Estábamos mirando las fechas, concretamente el día 15 se jugaría la primera jornada, el día 22 la segunda y el 23 domingo la tercera, si es necesario. Si es necesario. Y en ese tercer partido, si por ejemplo en el primer partido se produce un empate y en el segundo gana uno de los dos equipos, y el tercero gana el que no haya ganado anteriormente, ahí entraría en juego el valor de goles y demás. La diferencia de goles. Correcto. Bueno, Pepe, antes de terminar, ya lo del equipo senior nos ha quedado más o menos claro. El juvenil acababa la temporada el pasado sábado, puesto que descansa el próximo fin de semana, ganando 22-24 en Lorca. El infantil ganó 20-25 en Alquerías a San Lorenzo y de momento es cuarto. Bueno, el juvenil está claro que ha ido en progresión toda la temporada y yo vengo diciéndolo desde hace varias semanas, la sorpresa positiva de la temporada ha sido el conjunto infantil. No, así es. La verdad que el equipo juvenil, por desgracia, este año han progresado mucho, tanto individualmente como en conjunto, pero los resultados no han acompañado. La primera vuelta no se hicieron los puntos que realmente se tenían que haber hecho, que son los que se han hecho en la segunda vuelta, y eso es lo que no nos ha permitido luchar hasta el final por entrar en playoff. Pero desde aquí dar mi enhorabuena a estos chicos, que no decaigan y a seguir, que son muy jóvenes. Y la sorpresa sí, la sorpresa muy positiva, el equipo infantil, que aún se mantiene con opciones, de hecho ahora mismo estaría en zona de playoff. Nos queda un único partido contra el primer clasificado, CB Murcia, muy difícil, pero con una ventaja de 2 puntos sobre el quinto, que es Lorca, que posiblemente de las 2 jornadas que le quedan a ellos solo hagan 2 puntos, con lo cual el empate nos beneficia a nosotros, ya que aquí en Abarán ganamos por una diferencia de 3 goles. Quizá por eso la importancia que tenía el partido de la semana anterior. Correcto, de haber ganado o haber sacado algo positivo en Lorca, la verdad que estaría todo mucho más claro. Pero bueno, eso no va a hacer que decaiga la ilusión y las ganas que tienen estos chicos, que algunos de ellos es la primera vez que cogen un balón de balonmano. La verdad es que han sorprendido y bueno, lo importante es que tanto en esta categoría infantil como los alevines que han estado ahí entrenando, que están preparándose para el futuro, pues que vayan tomando conciencia de que tienen un futuro por delante. No, está claro. Ellos acaban de empezar y solamente tienen que mirar hacia adelante, que
siempre alguien en una categoría superior que empezó como ellos. Es más, algunos de nosotros en esas categorías aún no se nos pasaba por la cabeza llegar donde estamos. Esa suerte tienen ellos, que ahora ahí desde esa edad están aprendiendo lo que es el deporte, y en este caso el balonmano, y que con ilusión y esfuerzo se pueden conseguir muchas metas. Una última cuestión, Pepe, de cara a los playoffs, ¿esperáis recuperar algunos efectivos para poder poner o imponer todo vuestro potencial en esa semifinal? No pensemos más adelante. No, sí, está claro que nosotros, ya te digo, los partidos que nosotros hemos perdido este año, que fue el partido inaugural en Murcia, después en casa del CAP Cartagena, y ellos mismos que nos ganaron aquí, en ninguno de esos 3 partidos ha estado el equipo al 70% de jugadores. Ya sí. No digo de efectividad ni tal, sino de jugadores. Y cuando realmente sí se ha estado, como fue el partido de Murcia aquí en casa, somos un equipo muy difícil de batir, muy difícil de batir. Entonces, de cara a esta semifinal, por desgracia sabemos ya que la única baja va a ser la de Ginés, que hace un par de jornadas volvió a recaer de su lesión de rodilla, y más por prevenir, mirando más por su salud, decidió él, y nosotros le damos todo nuestro apoyo, a que este año ya no iba a continuar esforzándose. Va a seguir estando con el grupo, va a seguir viniendo a entrenamientos para estar con nosotros, hacer equipo, pero en la cancha ya no vamos a poder tenerlo. Y por otra parte, ya tenemos recuperado a Miguel, que lleva 2 jornadas seguidas jugando. Juan, aunque no jugó este fin de semana, pero ya ha hecho varios entrenamientos. Y Eduard, que va incorporándose poco a poco, ya que el primer partido que jugó sufrió un pequeño 15, pero que sabemos que de cara a este 15 de marzo, en el primer partido de la semifinal, estaremos todos en óptimas condiciones de poder afrontar el partido con garantía. Pues nada, vamos a estar pendientes de lo que sucede y a ver si podemos disfrutar de balonmano, de la máxima emoción del balonmano, que así parece ser que se avecina esa semifinal. Sí, yo creo que va a ser así. Esperamos estar a la altura y seguir haciendo disfrutar a esta nueva gente y gente de toda la vida, que por fin este año le ha dado algo de colorido a las gradas. Por supuesto que sí, esperemos que sea así, y en esas semifinales hay que volver a demostrarlo. Pepe, gracias por estar con nosotros una vez más, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros, y para lo que queráis, aquí me tienes. De acuerdo, buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, pues para completar esta información sobre la segunda división, recordemos los resultados de esta jornada 17, Bullense 16, Murcia 31, CB Cartagena 33, Maristas Cartagena 24, Alguazas 29, Jumilla 35, y está por disputar el partido Cana de Mur, Balonmano Águilas, aplazado en su día, que se jugará a lo largo de esta semana. Lógicamente no influye para nada en las 4 primeras posiciones, además de ese Heliocroca 34, Asociación Abaranera 36. En la tabla clasificatoria, ya desde hace varias jornadas, CB Cartagena, líder, campeón de la liga regular, 17 victorias en 17 partidos, 34 puntos. Segundo, atención, Club Balonmano Murcia 27, tercero, Asociación Abaranera 26, está en juego por tanto la segunda plaza. Cuarto, Montesinos Jumilla con 21, también clasificado matemáticamente en esa posición. Por tanto, una semifinal ya está servida entre CB Cartagena y Montesinos Jumilla. La otra también entre Murcia y Asociación Abaranera, pero falta por decidir quién tiene el factor cancha a favor. Ya en el resto de posiciones de la tabla clasificatoria queda Maristas Cartagena como quinto clasificado, sexto es Águila, séptimo Ademur, octavo Heliocroca, noveno Bullense, décimo y último Alguazas. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Una vez que hemos comentado también con Pepe Carayol lo que fueron los resultados de juveniles, que insisto, han cerrado la competición con esa victoria en Lorca, y de los infantiles que tras su victoria ante San Lorenzo esperan a la última jornada y a los 2 partidos que le queda a su rival Helios Roca en la lucha por la cuarta plaza, jugar los cuartos de final sería complicadísimo, suponemos que ante Maristas de Cartagena, pero sería un exitazo rotundo de un equipo que comenzó la temporada cuando ya el resto de equipos llevaban hasta varias jornadas disputadas. Y no tenemos que dejar de lado, ni muchísimo menos, a lo que es el balonmano femenino, que tanta representatividad ha tenido también siempre, tradicionalmente, en el deporte abaranero. Y es que los 3 equipos de base lograron vencer en su triple enfrentamiento en Jumilla, en el pabellón Carlos García, y además con claridad. En categoría juvenil, Jumilla 7, Unión Deportiva Abarán 30, pero cuidado, que Cartagena viene fuerte y logró una goleada de escándalo ante Helios Roca, que incluso le ha servido para ponerse en la tabla clasificatoria por delante de Abarán por la diferencia de goles, pero indudablemente esta categoría, solo 4 equipos, 6 jornadas, va a tener 2 finalísimas. La primera el próximo fin de semana enfrentándose a Cartagena, Unión Deportiva Abarán Cartagena, en el Príncipe de Asturias. Indudablemente una finalísima. La otra quedará para el partido de vuelta en tierras de la ciudad portuaria. En categoría cadete era importantísimo el partido y también acabó con victoria del equipo que actuaba como visitante. Jumilla 20, Unión Deportiva Abarán 32. Victoria contundente para un equipo que así es primero de grupo. Tras finalizar la liga regular, también aquí están ya claras las semifinales que se juegan el próximo fin de semana. Atención, el próximo 8 de marzo, primer partido, Jumilla, Unión Deportiva Abarán y Águilas Cartagena, y el domingo 9 de marzo se jugarían los segundos partidos. Vamos a ver qué es lo que sucede y si, como todo está previsto, la final es de nuevo un enfrentamiento entre los equipos de Abarán y Cartagena, que este año se pueden repetir hasta la saciedad. Y en categoría infantil, pues también victoria clara del equipo de Abarán, en este caso Jumilla 13, Unión Deportiva Abarán 19, con lo que se sigue mejorando y llegando en buen momento de forma a esa fase final, donde también habrá que intentar dar el do de pecho. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en fútbol sala, solo 2 marcadores este fin de semana, ya que el equipo infantil descansaba. Concretamente en categoría juvenil, Deportivo Abarán 9, Club Deportivo Murcia B 5. Victoria importante del equipo juvenil, que había bajado en cuanto a resultados en las últimas jornadas. De esta forma, después de esta goleada al equipo que le precedía en la tabla clasificatoria, logra adelantarle a una sola jornada para el final, lo que equivale a decir que ayer se puso el punto final a la liga en casa en esta temporada 2013-2014 para el cuadro juvenil. No obstante, según nos confirmaba José Alfonso Montiel hace algunas fechas, posteriormente habrá Copa, donde también estará presente el conjunto juvenil abaranero. Y en categoría cadete se jugaba un auténtico partidazo en el que se enfrentaban el tercer frente al cuarto clasificado. 15 días atrás se había logrado la machada de vencer a Plásticos Romero, segundo en la tabla, y esta vez a punto estuvo de nuevo de ser así, pero finalmente el marcador se decantó para el equipo visitante. Deportivo Abarán 4, Pinatar 5, partido muy intenso de un equipo cadete en el que hay una buena base, en el que hay jugadores de mucha calidad y en el que hay que seguir pensando en que siga progresando, porque de estos cadetes, de estos juveniles, de aquellos que este año no han podido tener equipo senior, al menos uno, quien les habla, tiene la esperanza de que la próxima temporada de nuevo tengamos fútbol sala en categoría senior, sea cual sea la categoría, en el pabellón de Abarán. Este año se ha echado en falta. En fin, con este comentario vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, en el que, como han podido observar, repasando la totalidad de los equipos, ha sido una jornada, insisto, cercana al sobresaliente. Qué lástima que alguno no se pudiera sumar a la fiesta, pero el deporte es así y no queda otra cuestión que seguir trabajando. El entrenamiento diario, el entrenamiento semanal, es el que nos puede dar opciones de cara al siguiente partido. Y antes de los siguientes partidos, el próximo viernes, pues ya saben que tienen de nuevo la cita con todo el deporte local aquí en Radio Abarán y en Polideportivo. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo viernes.